y estábamos con el tema, ¿no? El tema de la Semana de Mayo, y ya lo convocamos al profesor de Historia, a Bruno Sansi, quien siempre está colaborando con nosotros, y bueno, nos trae las novedades, y vamos a ir haciendo un poco de raconto de lo que ocurrió esta semana, ¿no? Tan importante para toda la República Argentina y por supuesto para toda la región. Así que en un segundo nada más está Bruno Sansi con nosotros. Estaba hablando hace un ratito con vos del movimiento que tuvo Trelew este fin de semana. La noche de los museos pasó no solamente por Trelew, sino por el Valle también, por Gaiman. Y está bueno porque pensaba en el movimiento y en la actividad turística que eso trae, y el movimiento también para lo gastronómico, para la gente que también emprende. Y fue un buen fin de semana, tanto como para Gaiman como también para nuestra zona. Vi los teatros llenos, los lugares que tiene el museo también llenos, lugares en las plazas con los chicos jugando. Aunque estuvo frío, igual fue muy agradable el fin de semana. Y está bueno que estas cosas se vuelvan a repetir, no solamente acá, sino también en Rawson, en Playa Unión y en todos los lugares. Muy bien. Bueno, les vamos a comentar, inclusive está con nosotros, va a estar Gastón Sirigman, quien estuvo ayer dando una charla allí en el Teatro Verdi sobre la historia de los cines en Trelew. Digo los cines porque, bueno, por allí no solamente estaba el Cine Coliseo, sino varios cines, y nos va a contar él sobre las primeras proyecciones. Me pareció interesante, por eso lo convocamos a este realizador con tanta experiencia y tanta trayectoria como Gastón, así que seguramente va a estar con nosotros. Bueno, ya lo recibo a Bruno. Antes que me olvide, vamos a dar los teléfonos para estar comunicados con la radio, porque hay un telebingo, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay un telebingo chubutense que se sortea el día 25 de mayo, ya que estamos hablando de la semana de mayo. 154 37 86 96, ahí pueden dejar su mensaje de texto y WhatsApp, 154 37 86 96, y también el contestador automático, el 44 24 476. Bueno, gracias. Hay gente que ya se ha comunicado, muy amables, muchas gracias. Buen comienzo de semana. Acá ansioso por ver el partido esta noche de mi querido Rojo. Ojalá me dé una alegría. Me ponen acá de qué equipo es Fernando. Yo soy un hincha confeso de Boca Juniors, la verdad. Gracias por la compañía a la distancia. Saludos, Alejo. Hola, buena gente. Buen comienzo de semana. Gracias por el tema de Samina. Para arrancar, hablábamos también para arrancar con las canciones. Bueno, ¿cómo andas, Bruno, querido? Como siempre, sos muy amable. ¿Cómo están, Fernando Romina? ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia. Acá estamos, comenzando la semana de mayo, Fer. Bueno, semana de mayo que tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que acontece el día de hoy respecto a la historia, ¿no? De cómo se vivieron esos momentos. Y siempre está bueno refrescar los conocimientos, refrescar los momentos históricos, y seguramente ustedes, los investigadores que trabajan en historia, van surgiendo cosas nuevas, novedosas, desmistificando por ahí algunas historias, agregando detalles. Bueno, así que te escuchamos atentamente, Bruno. Sí, Fernando, mira, nosotros tradicionalmente siempre pensamos en la Semana de Mayo como un momento en el cual se da una revolución. La historia, por ahí como nos la enseñan en la escuela, es como que un grupo de patriotas se reunieron, y como se enteraron que en España el rey había abdicado, o sea, había dejado de tener poder y reinaba José Bonaparte, justamente el hermano de Napoleón, que en ese momento se había hecho dueño de España prácticamente. La historia nos cuenta, oficialmente, desde que somos chicos, como que todos se pusieron de acuerdo acá y decidieron empezar el camino de la independencia. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Es cierto, sí, lo de Napoleón Bonaparte, es cierto que España en ese momento estaba sin rey, pero este proceso ya había comenzado desde 1808, 2 años antes, digamos. Pero ¿por qué en 1810 se da la revolución? Bueno, mira, en realidad no es la primera vez que había pasado en estas tierras. Un año antes, Martín de Álzaga, que igual que el virrey Liniers, igual que Belgrano, había sido un héroe del combate contra los ingleses en las invasiones, se levantó en ese momento contra el virrey, que era Liniers, y quiso empezar un proceso independentista. Pero ¿qué pasaba? Las tropas del virreinato, y ojo que éramos territorio español, no éramos colonia, eso es importante saber, por eso había un virrey, un representante del rey, y las tropas del virreinato acallaron a Martín de Álzaga, y digamos que no le dieron bola, lo dejaron en el freezer, y después cambió el virrey, subió Baltasar Hidalgo de Cisneros, y allá por el 14 de mayo, o sea, 5 días antes de comenzar la semana de mayo, de 1810, llega un barco con diarios
con la noticia de que España estaba completamente descabezada. Ujú. Esto acá más o menos se sabía, porque Pueyrredón, Martín de Pueyrredón, había estado en España y había visto el desastre unos meses antes. Entonces, un grupo de gente acá en Buenos Aires dijo, este es el momento para sacarnos el poder de España de encima. Pero la mayor parte de la gente que estaba ahí no quería eso, simplemente veían que la situación era muy inestable y si ellos empezaban a depender de Francia, iba a ser un lío. Entonces, levanto la mano acá, decime, por favor, Brunito. Vamos a dar un contexto, por favor, un contexto social de lo que ocurría, cuál era la cantidad de habitantes, por quién estaba compuesta también la población, cómo se vivía en ese momento en 25 de mayo, días previos o esos años, en Buenos Aires, ¿no? Porque uno por allí piensa, por allí en algún cuadro que hay, está todo lleno de barro y la gente, pero bueno, no tomamos dimensión realmente cuál era el aspecto social, económico de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Y Buenos Aires, mira, era más chiquito que Trelew ahora. O sea, era menos de la mitad que Trelew ahora todo Buenos Aires. Máximo, ponele con toda la furia, 40.000 habitantes, de los cuales se conocían prácticamente todos. Una casa de familia normal, vos decís una casa de una persona, digamos, de bien, una persona que tuviera propiedad, que tuviera esclavos, por ejemplo, en su casa vivían entre 20 y 25 personas, 18 como mínimo. En una casa que hace tanta gente, y porque era la familia, los hijos, los empleados, los esclavos, los centenados, los papás de la pareja probablemente, y la gente que trabajaba en el servicio. No es la Buenos Aires que nosotros conocemos hoy. Claro. No había cloacas, la gente tiraba el pis por la ventana en la calle, estaba lleno de carretas, las calles no estaban asfaltadas y un cuarto de la población prácticamente era negra. O sea, eran esclavos o hijos de esclavos, que a veces era lo mismo y a veces no. Y vos decís, bueno, esa gente fue desapareciendo con el tiempo o se fue blanqueando, es otra historia. Pero era una Buenos Aires muy de entrecasa, digamos. Y cuando yo te digo, algunos eran más o menos patriotas, me refiero sobre todo a un grupo de gente que son los masones. Por ejemplo, San Martín, que no estaba en Buenos Aires en ese momento. Pero era gente que tenía ideas más independistas, más de libre mercado, no de depender de un rey y qué sé yo. Tenían sus problemas y no todos estaban de acuerdo. De hecho, por ejemplo, vos viste que en la Legión Infernal, que es un grupo, digamos, una patota sindical importante de la época, por decirlo así, no eran patriotas, pero en el 22 de mayo, cuando es la reunión del Cabildo, cuando se llama a la gente a que se convoque a Buenos Aires para ver qué se decide hacer acá, no se tenía muy en claro qué se quería, pero French y Beruti, que habían sido enemigos declarados, están juntos con armas, tomando la plaza e impidiendo que un montón de gente que piensa distinto entre al Cabildo. Cabildo era la municipalidad. Vos tenés que pensar que se hace cabildo abierto, que es lo que le piden al virrey Cisneros. Ya del 19 de mayo le empiezan a pedir eso. Y el cabildo abierto era aquellas personas. El cabildo tenía el poder de que los vecinos más importantes decidieran algo tipo como una asamblea. Uh-huh. Casi no había cabildos abiertos en toda América, pero era una figura legal. Entonces no había que dejar pasar a la gente que pensaba distinto. Bueno, se armó lío, y esta vez, a diferencia del año anterior con Álzaga, Saavedra, que era el que comandaba a los militares, Cornelio Saavedra, que inclusive hubo un intento de hacer una junta el 24 de mayo con el mismo virrey Cisneros encabezando y Saavedra como su segundo. Pero la gente se puso loca. Se armó un lío importante en Buenos Aires. Cerraron todos los negocios, las pulperías. La ciudad se cerró por miedo a que la gente se mate en la calle a favor y en contra de las decisiones, ¿no? Y bueno, Saavedra va y le comunica eso al virrey Cisneros, que promete renunciar. Entonces el 25 de mayo, el famoso 25 de mayo, se junta el cabildo. Bueno, Cisneros obviamente no quería firmar la renuncia, ¿no? O sea, me voy pero no me voy. Uh-huh. Al final lo obligaron y ahí se conforma la primera junta de gobierno. Cosa que se había dado inclusive en España, en Sevilla, se había dado en Lima, Perú. Se conformaban juntas de gobierno para, digamos, ofrecer una gobernabilidad para dentro de España. Y no se hablaba siempre de independencia, algunos sí,
pero mayormente no. Y más o menos esa es la historia. No sé, ¿quieres preguntar algo, Fer? No, me interesaba también que la gente sepa, obviamente, el tema de la situación socioeconómica de Buenos Aires en ese momento y los porqués, justamente, ¿no? Cómo llega, qué es lo que estabas haciendo en la cronología de los hechos y de la historia también de qué vivía la gente en Buenos Aires. O sea, y obviamente está... Sí, la gente básicamente Buenos Aires era un lugar con un entorno rural muy precario, digo muy precario porque donde estaban los indígenas, unos 40 kilómetros de la ciudad, ya era una situación, digamos, de riesgo, una situación de frontera, ¿no? Por eso después Rosa hace la campaña del desierto, después la hace Roca, pero se producía muy poco, más que nada algo de ganadería, algo de agricultura, y Buenos Aires, la fortaleza que tenía es que era puerto, claro. Y Buenos Aires nace del contrabando, y la mitad eran contrabandistas, o sea, entraban y sacaban cosas, inclusive la gente bien, porque bueno, eso lo permitía el sistema, ¿no? Solamente España solo permitía comerciar con España. Entonces, tenías vino de Cuyo para vender en Europa, por ejemplo, o oro que venía del Alto Perú. Entonces, ¿qué hacías? Sacabas el barco y ahí nomás del puerto te esperaba un barco holandés, un barco inglés, cargabas ahí y listo. Y el barco que salía teóricamente era español. Entonces se vivía del comercio, se vivía del contrabando, de la producción agrícola, por eso te decía, muy chiquita Buenos Aires, 40.000 habitantes, como vos decías, imagínate, no es una gran ciudad, es un pueblito de hoy, digamos. La guardia infernal de French y Beruto, me quedo ahí, armados con cuchillos, palos, fusiles, controlar el acceso a la plaza, a lo que te referías recién, pero uno en el romanticismo era que estaban repartiendo escarapelas, qué sé yo, estaban repartiendo garrotazos, claro. Escarapelas también, pero vos imaginate un momento álgido de la patria. El que piensa distinto siempre lo van a correr, un poco la historia de Argentina, y lo de las escarapelas y todo eso, en realidad se repartían algunas cintas para identificarse, que algunos dicen que eran rojas y blancas, y otras celeste y blancas, digamos. Que tenían que ver inclusive con los colores del rey de España. Así que imagínate la confusión. Era un momento muy confuso, Fernando, muy confuso. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue el 25 de mayo, 1810? ¿Cómo sigue el 26 de mayo? Y el 26 de mayo anuncian oficialmente que hay una nueva junta de gobierno. Ahí se calman las cosas, Inclusive, para los que dicen la independencia, el acta dice que se hace en nombre de nuestro bien amado Fernando VII, o sea, el rey español que había perdido el poder en España. O sea, lo hacen en nombre del rey, porque tienen que encontrar una legitimación, y lo cual es normal y correcto en aquella época, ¿no? Pero bueno, después de 1810, un poco de la mano de los masones, de la sociedad, de las logias masónicas, y vos imaginate que San Martín llega 2 años después de tener sus reuniones en España y en Inglaterra, negociando con los ingleses el tema de las flotas, todo para independizarse de una España que estaba copada por Napoleón Bonaparte, ¿no? Y esa guerra, lo que vos decías, económicamente, ¿cómo afecta? Mira, el 26 se pone todo más tranquilo, abren de vuelta las pulperías, la gente vuelve a la calle, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es después, la guerra, ¿sí? La guerra que hubo, que duró más allá de la independencia en 1816. Acordate que nosotros mandábamos piratas y cañoneamos California, qué sé yo, o sea, hablando de 1819, 1820, Bouchard, por ejemplo, una historia muy interesante tenemos. Pero, ¿qué pasó? Todo este proceso de guerra empobreció terriblemente a Argentina. Vos decís, bueno, somos más libres, podemos comerciar mejor, pero en realidad lo que pasó fue que todo el circuito comercial, todas las rutas, las carretas, el financiamiento, los seguros, porque vos pagabas seguro cuando salía un barco, inclusive cuando salía un corsario, el corsario pagaba un seguro por si atacaba un barco amigo y había que pagarle, indemnizarlo, digamos. Esas cosas existían ya. Y todo el comercio estaba en manos de los españoles. Cuando se van los españoles acá, el comercio se queda totalmente desarticulado. Y cuesta muchos años rearmarse. Y cuando empiezan ya las peleas en la década del 20, las peleas internas tan fuertes, y bueno, ahí ya se termina vamos a usar una palabra poco técnica, se descuajeringa todo. Hasta que se rearma en la época de Rosas, bajo el dominio de Buenos Aires,
y después de la batalla de Carceros, Urquiza, allá en 1853, Fernando. Claro. Bueno, Bruno, como siempre, gracias por tu tiempo. Te comprometo en la semana por allí, para ir acercándonos al día 25 de mayo, podemos seguir esto de Bullard, es increíble, ¿no? Alguna vez esto lo hemos conversado, el tema del corsario argentino. Dice, che, ¿hay un corsario argentino? Sí, recordamos que un corsario era aquellos que salían a darle batalla a algún barco por allí y eran piratas, es la realidad, ¿no? Eran piratas con patente de gente buena, digamos. Claro. Porque actuaban en nombre de la patria que les pagara. Claro. Y le vamos a contar, si querés, esta semana a la gente por qué muchos países de Centroamérica tienen los colores de la bandera argentina, Fernando. Bueno, cómo no. Gracias, Bruno, como siempre, por allí el día miércoles. Te llamamos para que sigamos en estas etapas, tratemos de hacerlo en la radio, esta historia hermosa que tenemos de la semana del 25 de mayo y ver la posibilidad de ir, más que nada, difundiendo estas actividades que nunca vienen de más, ¿no? Conocer la historia nuestra de nuestro país, así que está bueno. Y saber la composición, lo que más interesante también es qué pasaba con la geografía de la República Argentina, lo que es hoy República Argentina, ¿no? La geografía, las regiones, las economías regionales, la Patagonia que era en ese momento. Bueno, hacer un panorama me parece interesante para darle una línea de tiempo justamente a estos hechos importantes, ¿no? Bueno, Bruno, abrazo grande, muchas gracias. Un gran abrazo, chicos, que tengan excelente tarde. Ahí estaba el profesor de historia, Bruno Sansi, con nosotros en esta semana de mayo, cuando pasaron 29 minutos de las 5 de la tarde.